y eso fue un boom tremendo. Casi nos morimos del éxito, casi. Porque claro, una empresa de Granada pequeña que rompe un poco la categoría de producto, pues fue algo muy revolucionario. Era tal la demanda de pedidos que teníamos que no podíamos abastecerlo. Y lo que hicimos fue una fábrica solo para ese producto y la hicimos en 6 meses. Bueno, la mujer tiene un momento histórico que todas las mujeres anteriores no habían conocido. Ser mujer es un activo y hay que utilizarlo, entre comillas, bien. No creáis que es algo que nos discrimina. En el mundo empresarial, encontrar el camino es lo más difícil. Encontrar lo que uno quiere ser y le dejan ser es muy difícil. Pero también es importante saber lo que no quieres. Mercadona, un poco sorprendido por la historia de este producto, vino a visitarnos. Tenemos la certeza de que esa decisión iba a determinar nuestro futuro. De una manera o de otra, la iba a determinar. Si decíamos sí a Mercadona, íbamos a renunciar a todo lo que habíamos construido en el mercado hasta ahora, hasta ese momento. Hola y bienvenidos a otro podcast más de Corbata Fuera, el podcast donde desnudamos a los empresarios y mostramos esa imagen humana que tienen detrás los empresarios y altos directivos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Fran, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Bueno, pues yo estoy encantado hoy porque es una amiga y es un placer que venga, porque además es que es referente como mujer empresaria de toda Andalucía. Creo que le han dado un premio, el premio a la mujer referente del 2024. Y es que aprendo cada vez que estoy con ella, es inspiradora y todos vamos a tener la suerte de escucharla. Ángeles Orantes de La Cueva y Carne Cazurita. Hola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos por invitarme. Para mí es un placer y vuestra presentación un regalo. ¡Qué maravilla! ¿Quién es Ángeles y qué haces o a qué te dedicas para que la audiencia sobre todo te conozca a los que no te conocen? Soy una mujer empresaria, madre de 3 hijos. Y bueno, pues me dedico a la gestión de la empresa desde hace 30 años. Me formé para ello y vengo de una familia empresaria. Mis padres lo eran, mi abuela, mis abuelos lo eran también. Y el mundo de la empresa ha sido mi entorno natural. ¿Qué influencia ha tenido tu madre o tus familiares en toda tu crianza y en el mundo empresarial? Bueno, mi madre muchísima. Mi madre es mi modelo de vida. No solo por lo que representó en nuestra empresa, el papel que jugó tan importante, sino cómo era ella, ¿no? Como persona. Era una mujer muy adelantada a sus tiempos, era una mujer muy activa, muy guapa, y entonces tenía un comercio. Mi abuela se quedó viuda con 42 años, con 4 hijos, en la posguerra. Y entonces era una época muy, muy difícil. Ellas dos, que eran muy emprendedoras, pues emprendieron un comercio de alimentación. Y ella iba a Mercagranada a las 4 de la mañana cada día. Pero como era muy joven y muy guapa, pues se tapaba para no para no llamar la atención, ¿no? Y entonces para pasar desapercibida. Y bueno, con su madre sacó adelante a su hermano y a su familia y luego se encontró con mi padre. Entonces mi madre como mujer para mí es un absoluto referente. Cuando estoy en algún momento difícil siempre pienso, ¿cómo lo haría mi madre? ¿Cómo haría esto? ¿Cómo lo resolvería ella? Y sobre todo que siempre la veía sonriendo. Ahora soy consciente de la carga que ella tenía, de la responsabilidad que tenía, de lo difícil que era su vida, pero eso nosotros no lo percibíamos. Percibíamos a una mujer que tenía ilusión cada día por cosas sencillas y para mí es un referente, ¿no? Y en cuanto al resto de la familia, pues luego está la figura de mi padre, por supuesto. Mi padre y mi madre eran una pareja muy complementaria. Mi madre era pura iniciativa, no se le hacía nada pequeño, y mi padre era una persona más analítica, tal vez un poco más conservadora, pero muy listo. Y entonces sabía ver las oportunidades de negocio de una forma muy rápida, ¿no? Y entonces comenzaron con un comercio en la calle San Jerónimo en el año 70. Era un colmado, una tienda de ultramarinos. Y pronto mi padre se dio cuenta que la comercial era mi madre. Las señoras hacían grandes colas para esperarla a ella y a mi padre no. Y entonces él dijo, yo tengo que hacer otra cosa. Entonces se planteó aprender el oficio de carnicero y de charcutero. Y fue lo que hizo. Y se fue de la tienda y a los 2 años montó su primera fábrica. No sería la última, montó 3 más o 2 más, la primera y luego 2 más.
y bueno, pues hicieron un tándem maravilloso. La influencia de mis padres sobre nosotros ha sido extraordinaria. Ángeles, vosotros sois 4 hermanos, ¿no? Sí. ¿Y los 4 tenéis ese carácter de líder o tú has sido la persona que ha cogido ese rol dentro de la familia? Porque tú eres ahora mismo quien llevas. Yo sé que tu hermano Julio también lleva la parte de cárnica, pero la referente eres tú. ¿Y eso ha sido algo natural? ¿Cómo ha sido? A ver, yo fui la única miembro de mi familia que estudié, que fui universitaria y que me formé. Y luego en el mundo de la gestión empresarial también me formé, ¿no? Y entonces me incorporé mucho más tarde que mi hermano, pero ya con una cierta formación académica empresarial, ¿no? Pero los liderazgos, yo soy una convencida de que los liderazgos se aprenden. Hay ciertos rasgos de la personalidad de una persona que puedan ser más idóneos para liderar determinadas cosas, ¿no? Determinados aspectos que puedan ser más idóneos, pero el liderazgo es una carrera que se aprende. Estoy convencida. Entonces yo la aprendí. Mi padre cuando él tenía 64 años, le dio un infarto. Y entonces ese fue un punto de inflexión importante para el devenir de nuestra compañía. Entonces él nos planteó, yo me quiero jubilar. Y es verdad que esa conversación la habíamos tenido él y yo antes, bueno, y mi hermano, y un poco me designaron a mí para liderar el futuro de la compañía. Cuéntanos un poco esa evolución, porque empezaste con algunos restaurantes, con las cárnicas, y ahora, ¿cuántos restaurantes tenéis? En este momento tenemos 20 restaurantes. 20 restaurantes. ¿Y cuántos Sí. trabajadores? Pues en torno a 400, 380, 400 aproximadamente. Madre mía. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Ha habido algunas claves, algunas decisiones claves en esa evolución? Por supuesto, en una historia de 50 años hay una evolución muy importante y hay una continua actualización y hay crisis también, por supuesto. Crisis de todo tipo, de mercado, de adaptación, de gobernanza, de todo tipo de crisis. En el año 95, cuando yo me incorporo, hacemos un restyling de toda la imagen de la compañía, que lo necesitaba. Entonces, modernizamos esa imagen y empezamos a desarrollar una serie de gamas de producto más premium. Queríamos diferenciarnos. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que la diferenciación era nuestra única ventaja competitiva, porque no teníamos un tamaño, no somos una empresa grande, con unos niveles de producción grandes como para ser muy competitivos en costes. Entonces, o nos diferenciábamos o éramos competitivos en costes. Ser competitivos en costes era muy difícil por nuestro tamaño y, por tanto, la diferenciación era el único camino. Por tanto, empezamos a crear una serie de gamas de productos donde elevábamos la marca un poco más. Comenzamos a ir a ferias, desarrollamos la parte de exportación, no internacionalización en aquel momento, más exportación, y eso fue una etapa de desarrollo importante. Y luego en 2005 llega la rosca, que ese es un caso que yo te he contado alguna vez, porque sí, fue un aprendizaje carísimo, fue muy caro ese aprendizaje, pero muy importante para nosotros, y sobre todo nos demostró lo que no queríamos ser. En el mundo empresarial, encontrar el camino es lo más difícil. Encontrar lo que uno quiere ser y le dejan ser es muy difícil. Pero también es importante saber lo que no quieres. Y eso a veces lo aprendes estando en lugares donde dices, esto no soy feliz así, no quiero estar así. Bueno, pues entonces en el año 2004, nosotros somos una gente muy inquieta, muy dinámica. Nuestro gran valor ha sido ser muy dinámicos a la hora de tomar decisiones. La producción comercial y el grupo y los directivos eran los mismos. Por tanto, la toma de decisiones era muy rápida. Eso ha sido uno de los elementos que a nosotros nos ha diferenciado también. La agilidad y el dinamismo a la hora de tomar decisiones. Y que conforme la empresa ha sido grande, ha ido aumentando su tamaño, no hemos perdido esa agilidad. Era muy importante para nosotros no perderla, ¿no? Entonces, en el año 2004, uno de mis hermanos, el que estaba de comercial y en el campo Motril, pues vio que había una sección que tenía mucho, que funcionaba muy bien, que era, hacían unas roscas ya de pan terminado rellenas y la gente las compraba y ya horneadas. Y entonces
vino a la fábrica y le dijo a Ángel, al hermano que dirigía la producción de embutido, le dijo, oye Ángel, nosotros ¿por qué no intentamos hacer este producto, pero intentamos meterlo en un blister y envasarlo de manera que esto pudiera estar en un lineal de un supermercado y que tenga una caducidad más o menos larga que te permita estar en el lineal, ¿no? Y lo desarrollamos. Y lo hizo, porque luego mi otro hermano era un genio fabricando y lo desarrolló. Entonces nació la rosca casera que hoy conocemos, la rosca esa de pan precocido que vemos en los lineales junto con la pizza, pues la sacamos al mercado en el año 2004. Realmente nosotros no habíamos innovado nada, habíamos hecho las cosas de otra manera. Habíamos algo que funcionaba, lo habíamos readaptado para meterlo en el canal de alimentación. Y fue lo que hicimos, y eso fue un boom tremendo, casi nos morimos del éxito. Casi. Pues claro, una empresa de Granada pequeña que rompe un poco la categoría de producto, pues fue algo muy revolucionario. Y entonces era tal la demanda de pedidos que teníamos que no podíamos abastecerlo. Y lo que hicimos fue una fábrica solo para ese producto y la hicimos en 6 meses. Como la tecnología, no existía tecnología línea de producción de rosca, lo que hicimos fue, nos fuimos a Italia, hicimos una adaptación de las líneas de pizza. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una fábrica espectacular en Santa Fe y empezamos a fabricar 24 horas rosca y abastecíamos prácticamente todo el mercado, ¿no? Pero, claro, fue un producto que su ciclo de vida fue muy corto y entonces todo el mundo, ese éxito que había tenido fue malo porque toda la gran distribución quiso competir con ese producto por precio. Ser más barato que el competidor, ser más barato que el otro. Y entonces eso hizo que la única manera de abaratarlo era pues, ir restando calidad. Entonces entramos en una espiral que no nos sentíamos demasiado cómodos. La rentabilidad del producto iba cayendo y entonces decidimos abandonar esa línea de negocio, siendo líderes de mercado, 25% de cuota de mercado, en el año 2009. Fue un momento difícil, muy difícil. Y decidimos que eso no era el camino que queríamos. Y tenéis una historia con Mercadona ahí también, ¿no? Mercadona, sí, una historia bonita además. Mercadona, un poco sorprendido por la historia de este producto, vino a visitarnos y entonces pues ellos tenían un ratio de rotación de producto para que un producto pueda quedarse en sus lineales. En aquello entonces era 5 unidades de producto por día. No sé si es así ahora, ¿eh? Lo mismo estoy diciendo algo que no está actualizado. Pero nosotros dijimos, no, pero nosotros estamos vendiendo 40 o 50 al día y bueno, no se lo creía. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces entraron primero con 5 tiendas en Granada, luego a 10, luego a 20, luego a 500 y luego a toda la cadena. Pero siempre fuimos un proveedor que estábamos a prueba. Y bueno, y cuando ya llevábamos bastantes meses, nos plantearon la exclusividad. Si seríamos capaces, si tomaríamos la decisión de producir en exclusiva para ellos. Y bueno, fue una decisión muy importante que tardamos en tomarla, porque era una decisión que teníamos la certeza de que esa decisión iba a determinar nuestro futuro. De una manera o de otra, la iba a determinar. Y entonces, bueno, pues decidimos que si decíamos sí a Mercadona, íbamos a renunciar a todo lo que habíamos construido en el mercado hasta ahora, hasta ese momento. Y dijimos no. Y entonces, pues, y sobre todo por esa concentración de riesgo que eso significaba, ¿no? Entonces dijimos no y se trazó un plan de desenganche y entonces ellos luego ya se lo dieron a su interproveedor, Tarradella. Y esa fue la historia de la rosca. Aprendimos muchas cosas y bueno, salimos de una manera digna. Hicimos una licencia de explotación de nuestra marca a una gran empresa que lo fabricaba. Y ella siguió con la marca durante un tiempo y nada, no hicimos ningún ERTE, nada, ni ERE, ni nada por el estilo, porque esa ha sido una de nuestros pilares, ¿no? La de hacer las cosas siempre con muy poco prejuicio, intentar hacer el mínimo de daño posible y claro, había muchas personas trabajando allí y sobre todo eran casi todas mujeres, porque la mujer en esa producción tan sutil, de alta seguridad, la mujer es mucho más fina, ¿no? Más detallista. Sí, más detallista. Entonces eran todas mujeres lo que trabajaban allí. Llegaron a trabajar 100 mujeres. Y entonces, bueno, pues eso fue un momento muy delicado y una decisión estratégica muy importante, de la que aprendimos mucho. En ese momento ya teníamos la cueva, llevamos nuestras manos en la cueva. A mí me pareció una locura, pero luego pensando, dijimos, bueno, pero al final esto es hacer las cosas de otra manera también, porque es comer embutido, que nosotros lo sabemos hacer, pero en otro momento. Igual que la rosca era comer embutido, pero en otro formato, con un pan,
Pues también esto era comer embutido, pero en un momento de consumo que nosotros no conocíamos, que era el ocio. Y a nosotros nos costó muy poco hacerle un restyling a la cueva, que estaba bastante bien, y comenzamos en el mundo de la hostelería. Los primeros compases fueron durísimos. Yo recuerdo que el primer fin de semana le dije, Dios mío, ¿dónde he metido yo a mi familia? El lunes, sin falta, haremos una reunión para decidir. Nosotros no podemos estar de lunes a viernes trabajando muchísimo y luego los fines de semana sirviendo caña. Y entonces, pues, aquello... Pero algo nos gustó. Y entonces, bueno, pues decidimos ponernos en manos de personas que nos ayudaron, que nos enseñaron, ¿no? Y así lo hicimos. En 2003 la primera, en 2006 la segunda, en 2008 la tercera. Y así fuimos avanzando y aprendiendo. Y es un negocio bonito. Muy bonito. Pero es muy difícil la hostelería. Yo he tenido alguna experiencia y yo, si me dicen de hacer algo con hostelería, yo no... O sea, es un sector que no quiero por la mala experiencia. Entonces, con lo complicado que es y con la cantidad de inversión que hay que hacer en los locales, ¿por qué os va tan bien? O sea, ¿por qué os va tan bien si la deuda... O sea, al final hay que invertir mucho. Los locales cuestan mucho, el personal. ¿Cómo lo hacéis? Nosotros somos unos hosteleros y éramos y somos unos hosteleros raros. Es decir, veníamos con el tic de fabricante. Nosotros gestionábamos como fabricante y en la industria los márgenes son pequeños. Hay que ser muy eficiente para tener una rentabilidad óptima, ¿no? Y nosotros veníamos con ese aprendizaje, con esa expertise. Y nos acercamos al mundo de la hostelería, donde esto no era hace 20 años, ¿eh? Ahora hay muchos grupos profesionalizados. La restauración organizada funciona de otra manera. Pero entonces nosotros no éramos restauración organizada, pero nos acercábamos al mundo de la hostelería con esta forma de gestionar. Entonces nosotros hacíamos inventarios todos los meses, sacábamos nuestra cuenta de resultados mensual. Claro, la gente, cuando hablábamos de eso, nos decían, pero si nosotros lo único que hacemos es el día 31 contamos las botellas y ya está, pero no, así no. Entonces, bueno, es todo gestión. Primero, tenemos un modelo de negocio que funciona, ¿no? Es una idea sencilla. Nuestro modelo de negocio es muy claro. No confundimos al consumidor. En la cueva lo que vas es el mundo de la chacina y el mundo de la carne y todo lo que hay alrededor de ese mundo. Eso es una fórmula muy clara. Y tenemos un posicionamiento claro, que es una de las claves de éxito de cualquier negocio, no solo de hostelería, de cualquier negocio. El posicionamiento claro. En segundo lugar, creo que hay hay mucha gestión detrás de todo esto, mucha gestión y mucha profesionalización y hay mucha dedicación a que las cosas funcionen. Uno de los aspectos que más tiempo y más recursos nos consume es las personas, la gestión de personas. Cada día nuestros 20 establecimientos lo abren personas que tienen circunstancias cada una diferentes, que tienen momentos difíciles porque es difícil atender al público, sobre todo en lugares donde hay mucha rotación de personas que entran, que salen, cada uno de su manera. Es difícil, es una profesión difícil. Bueno, eso es lo más importante para nosotros, gestionar ese equipo. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos recetas mágicas, nadie las tiene. Tenemos una serie de políticas que puedan estar más orientadas a la estabilización del trabajo, hacer que nuestros colaboradores se queden, no tener una visión muy a corto plazo, sino hacer que sea un lugar donde la gente pueda hacer carrera, donde puedan desarrollarse. Entonces, eso es importante. ¿Cómo conseguís que tengan ese sentimiento de cultura? La única manera que yo encuentro de estabilizar todo esto es personas que gestionen personas. Es decir, yo cuando estudiaba en la escuela de negocio hace muchos años, en mi primera escuela de negocio aprendí dos cosas muy importantes. Una, tenemos que invertir donde tenemos los cuellos de botella. Ahí es donde hay que invertir. ¿Y dónde tenemos nosotros el cuello de botella? En las personas. Ahí es donde tenemos que invertir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dotar recursos para gestionar a esas personas, que son personas realmente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un departamento de recursos humanos muy importante, donde las personas dedican mucho a las personas. Entonces, esa es la única receta que tengo para esto. Y no estamos en un momento muy bueno del mercado laboral, porque la hostelería no es un sector muy atractivo para las personas que se incorporan al mercado de trabajo. Es un sector que se ve no como destino, sino como tránsito. Parece que cualquiera puede dedicarse a esto y no es verdad. Tiene que tener formación, tiene que tener ciertas actitudes, ¿no? Y entonces todo eso nosotros tenemos que trabajarlo.
Y es la única manera que encontramos para que tengamos una estabilidad en el empleo, para que los equipos se encuentren tranquilos, estén bien y podamos crecer. Porque este es un factor crítico para crecer. Sin personas no podemos crecer. O sea que podemos optimizar las operaciones con digitalización, podemos hacer muchas cosas, pero prescindir de las personas no. Entonces, pues, es crítico. ¿Y qué es lo que buscas en una persona? ¿Qué dices tú? Este vale y este no. Sin duda la actitud. Sin duda. Hoy en día, el 80% del éxito de una persona es su actitud. Y el 20% sus competencias técnicas o profesionales. Fíjate. No lo digo yo. Lo leí ayer en una... Bueno, yo llevo hablando de esto hace muchísimos años, pero lo leí ayer de la directora de Recursos Humanos de Coca-Cola Iberia. Y dije, es esto. ¿Crees que tus trabajadores están bien pagados? Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Podríamos pagarlo mejor? También. Y se me ocurre que la única manera de poder pagar mejor a nuestros trabajadores es hacerlos partícipes de los beneficios de la empresa. Esa es la única manera que me parece, porque incrementar los costes fijos de una empresa, eso no tiene marcha atrás, eso es irreversible. A veces puede ser un punto de no continuidad de la empresa. Pero si somos capaces de hacerlos partícipes de los beneficios, entonces sí. Con lo cual, creo que este sería un camino que tendríamos que recorrer. Yo creo personalmente que el mayor cambio de mentalidad que debe haber en un empleado es que tú generas unos ingresos que van directamente proporcionales al valor que tú generas para la empresa. Es decir, si tú eres un camarero, pero eres un camarero normal, atiende a tus clientes y fin, pero es diferente a un camarero que atiende a los clientes, que le da algo más, le da un valor, que le hace un seguimiento, que los conoce y sabe que por tratarlos bien van a volver. Esa diferencia de aquí remamos todos a no, yo voy, hago mi trabajo y ya está. Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Es difícil, la implementación es un poco difícil porque hay que tener sistemas de medición muy objetivos, porque se puede considerar un método discriminatorio para otro y en lugar de generarte motivación te desmotive al resto. Hay que tener sistemas muy buenos de medición, aceptados por todos también. Pero sí, yo creo que las cosas van por ahí. Y luego está la parte de los salarios emocionales, ¿no? Que es una parte que cada vez los trabajadores reclaman más, ¿no? Y que sectores como el nuestro pues son complicados porque trabajamos los fines de semana, algunos, trabajamos cuando la gente está de ocio, es un sector más difícil, pero los salarios emocionales son muy valorados. De los 20 restaurantes, los 20 son propiedad, o sea, los gestionáis directamente vosotros. Sé que intentasteis el tema de franquiciar. Sí. ¿Qué opinas sobre el modelo de franquicia y qué pasó? En 2008 empezamos con la primera proyecto de franquicia. Fue en Madrid, en la Plaza de los Cubos, en la calle Princesa. Y bueno, pues aprendimos muchísimo. Luego franquiciamos Málaga y a partir de ahí desarrollamos un montón de ciudades. Valencia, Alicante, Fuengirola, Jaén, Málaga, ya está, Barcelona. Y cuando... Bueno, pues un poco lo que nos pasó con la rosca, ¿no? Cuando llevábamos un tiempo nos dimos cuenta que no era el camino. Fíjate, habíamos fichado un director general para el crecimiento, para la expansión, sobre todo focalizado en la expansión. Venía de la restauración organizada. Fichamos a una persona que había trabajado en Burger King durante mucho tiempo y aprendimos mucho. Ese fue otro momento importante de crecimiento, porque nos dio las bases, una serie de instrumentos que la restauración organizada utilizaba y que nosotros fuimos adoptando lo que queríamos, ¿no? Y lo que pensábamos que a nuestro formato nos iba a venir bien. Pero realmente esta persona entró para desarrollar el modelo de crecimiento vía franquicia y en un momento dado, muy pronto, le dijimos no es el modelo de crecimiento que queremos. Porque posiblemente tampoco nosotros teníamos madurez como franquiciadores. Es muy importante, sobre todo cuando vas a iniciar un camino de emprendimiento, pero además vas a involucrar a terceros, es importante que tú estés maduro
no, a lo mejor no estábamos nosotros maduros como franquiciador, no hicimos una buena selección de los franquiciados y aunque llegaron a funcionar y estaban en sitios muy premium de las ciudades y funcionaban, pero al final nos dimos cuenta que no, claro, y antes de tener un número de franquicias muy importante pensamos que no. Franquiciar es como asociarte con alguien, ¿no? Claro. Pero él es el propietario, tú eres el propietario de la marca y el que determina cómo usar esa marca y cómo desarrollar el modelo de negocio, pero realmente el dueño de la inversión es él. Entonces, este no era un modelo de crecimiento que a nosotros nos gustara demasiado. Y como también teníamos desarrollo de restaurantes propios, pues pudimos analizar una manera u otra y decidimos comprar los que pudimos, los que no se salieron de la cadena, como siempre, esa manera suave y sutil de salir de los negocios sin hacer mucho daño y luego finalmente pues algunos los compramos, los de Málaga por ejemplo, y ya continuamos el desarrollo con propios. Entonces, lo que yo saco en claro es que es súper importante ir probando, no tener miedo a equivocarte y luego ver si estás realmente a gusto con lo que estás haciendo. Y si no, recular si tienes que recular. Tener la antena muy abierta y aprender mucho. Estar todo el tiempo aprendiendo, todo el rato aprendiendo. A veces cuando tomas una decisión no sabes qué camino va a tomar esa decisión, ¿no? A veces, y hoy más que nunca, ¿no? Con todo tan cambiante, tú tomas la decisión en este momento, con los parámetros que tiene, con las variables que tiene en este momento, pero no somos capaces de visualizar cómo va a ir el futuro, ¿no? Y a veces te encuentras con situaciones que entiendes que tu compañía no puede andar ese camino, o tú no quieres que lo ande, pero no te encuentras cómoda, o no quieres. Y que no hay problema en cambiar, en modificar. No, importante es estar muy atento. Y en un momento dado, pues si tienes que echar marcha atrás, no pasa nada. Aprendemos. De los errores aprendemos. Por eso siempre, ¿no?, decimos que de los fracasos, por eso los fracasos son tan importantes, claro. Porque de fracasos pequeños, de fracasos grandes, aprendemos. Y nos sirve para, si hay que regular, dar marcha atrás y volver a iniciar el camino, no pasa nada. Ángeles, ¿cuál crees que ha sido la clave de tu éxito? Bueno, realmente no lo sé. Podría dar algunas pinceladas. Mira, muy dinámica en ese sentido. Aquellas cosas que entendemos que no son, las cambiamos, aprendemos y soy valiente, soy bastante valiente. Creo que sé rodearme de buen equipo, ¿no? Que eso es muy importantísimo. Y he aprendido a manejar mis miedos y a tener a mis miedos a raya. Y eso creo que es muy importante. Sobre eso, perdona, dame una técnica o algo que utilices tú para manejar ese miedo y tenerlo controlado. Pues mira, echar la vista atrás. Cuando algo me da miedo o cuando digo, no tengas miedo. Echa la vista atrás y fíjate la cantidad de cosas que has hecho, la cantidad de situaciones en las que te has enfrentado. Esto no es miedo, esto no es miedo. Eres fuerte, mira hacia atrás, puedes con esto. Y luego una mentalidad muy positiva. Yo creo que la gestión del miedo es una cuestión de entrenamiento mental, que nadie nos enseña, ¿no? Esto es algo que nadie nos enseña, deberíamos desde pequeños, ¿no? Sí. Igual que nos enseñan a entrenarnos físicamente, el entrenamiento mental es fundamental. Y a veces nuestra mente se descontrola y no somos capaces de acotarla, ¿no? Y de volver a llevarla a un lugar donde estemos cómodos, ¿no? Donde estemos más tranquilos. Pues este entrenamiento mental yo lo tengo. Y entonces a los miedos me enfrento bastante. Y bueno, un equipo. Y luego hay otra cosa que yo creo que me ha ido muy bien. Es verdad que lo he hecho de una manera natural, pero ahora como decía Steve Jobs, si ahora unen los puntos, ¿no? Ahora yo ya estoy en edad de unir puntos, ¿no? Y encontrar, como cuando éramos pequeños, a mí me encantaba en los cómics unir los números, ¿no? Y salir una figura, de repente emergía una figura, ¿no? Pues ahora casi mi vida es así, empiezo a unir puntos. Y me doy cuenta de que algo que salió de una forma natural es algo muy importante para los empresarios y es salir afuera. Es decir, salir un poco de nuestro entorno diario, de puertas para adentro y salir y proyectarnos hacia afuera. Por muchos motivos. Primero, para aprender. Porque es fundamental que aprendamos y tú sabes mucho de eso, Fran. Tú eres una persona que da mucho y aprendemos mucho de ti y que también valoras mucho cuando alguien te enseña cosas y lo dices, y eso es muy importante. Cuando yo me incorporé al mundo empresarial en los años 90, a principios de los 90, y yo lo que me encontré no era esto.
Era la generación de mi padre, que trabajaban de puertas para adentro. La competencia era a respetarla, pero no hablábamos, no nos conocíamos. Y eso a mí me llamaba la atención. Y bueno, Fernando Mariscal y yo, que somos competencia, pero somos amigos, unimos, muy pronto, a principios de los 90, unimos al sector jamonero de Granada. Granada ha sido siempre una ciudad muy productora de jamón y muy conocida. No se conocían entre ellos. Había un montón de productores de jamón, ahora ya no tanto. Pero en aquellos entonces había, pues, a lo mejor 40 o 50 productores de jamón. No se conocían. Entonces hicimos una reunión en la Cámara de Comercio y los reunimos a todos y comenzamos a hablar. De ahí salió luego una marca, una asociación. En fin, yo siempre he querido mucho en eso, en colaborar. Para eso tienes que estar dispuesta a dar, pero también a recibir. Por tanto, eso que a mí me salía de una manera natural, luego, echando la vista atrás, considero que ha sido uno de mis factores de éxito. Y más como marca personal, también como marca corporativa, pero al final yo soy ejemplo de alguien que ha construido una marca personal sin quererlo, sin proponérselo. Yo nunca me he propuesto tener una marca personal, pero la he construido casi sin querer, ¿no? Que la marca personal, al fin y al cabo, es lo que dicen de ti cuando dejas la sala. Es verdad. Y se construye, aunque no la quieras, es de las relaciones que tienes con los demás. Sí. Yo estoy un poco asombrada ahora con todo esto porque todo el eco que las redes sociales, ¿no?, generan a todo lo que hacemos, pues da una visibilidad y una importancia a lo que hacemos que a mí me sorprende, ¿no?, porque es lo que llevamos haciendo siempre. Pero resulta que lo que decimos es interesante. Bueno, pues yo estoy muy contenta con eso, pero estoy un poco sorprendida. Pero también te da voz porque tú eres un claro ejemplo de empoderamiento femenino y antes, me imagino que cuando tú eras joven, no podías ver a otras mujeres con esa actitud tan fácilmente como ahora. Entonces ahora las redes te permiten que tú puedas dar voz tanto a colectivos como a otros casos que otras mujeres, otras niñas te están viendo cómo tú has construido un imperio. Pedro, y además te digo una cosa, eso es un activo que la mujer de hoy en día tiene. Lo tenemos que enfocar así. Yo creo que al final estos discursos, al final tenemos que intentar encontrar qué es la utilidad de determinadas cosas, ¿no? Y la utilidad, nosotros tenemos un momento histórico, la mujer tiene un momento histórico que todas las mujeres anteriores no habían conocido. Tenemos muchas cosas que seguir construyendo y que seguir conquistando. Pero si miramos hacia atrás, es un momento muy histórico. La mujer nunca hasta ahora había tenido tanta relevancia ni tanta visibilidad. Entonces, ser mujer hoy es un activo. Pero eso no tiene nada malo. Es una maravilla. A mí me ponen un micrófono y yo hablo de esto. A mis hijas, yo tengo 3 hijos y 2 son chicas. Yo siempre les digo, niñas, ser mujer es un activo y hay que utilizarlo, entre comillas, bien. Pero sobre todo hay que darle voz y visibilidad a lo que lo hizo tu abuela, hizo tu bisabuela, lo que yo he hecho durante todos estos años y sigo haciendo. Y vosotras también. No creáis que es algo que nos discrimina. Puede haber situaciones de discriminación, que la hay. No me refiero a eso. Me refiero a que por ser mujer tienes voz. A mí me han llegado muchas cosas, muchísimas, premios, reconocimientos, invitaciones, foros, que yo soy consciente de que muchas veces ha sido porque soy mujer, no pasa nada, pero yo lo acepto y le doy voz a eso. Claro que sí. Joder, qué buena filosofía. Porque así también ayuda a otras mujeres. Totalmente. Es una manera de construir, de avanzar. Hay muchas maneras de construir, pero esta es una. Vamos a hacerlo. Lo de las son 50 o 100 mujeres relevantes empresarias de Forbes, me parece que eran 100, ¿no? Perdona. Sí. Bueno, pues, maravilla. ¿Eso qué hace? ¿Darnos visibilidad? Fenomenal. Yo no lo veo como una discriminación. Me gustaría hablar de Bambola. Bambola es un concepto de restaurante que estuvimos mi pareja y yo hace poco y nos encantó. ¿Cómo surgió la idea de Bambola? Es un capricho, como dice su nombre, restaurante capricho. Pues es un capricho. Mira, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Fue una explosión cruda de la realidad, ¿no? Nos enseñó muchas cosas y en un momento dado pensamos que sería bueno diversificar, ¿no? Bueno, diversificar relativamente, porque al final es la misma industria, lo único es que el modelo de negocio es diferente. Entonces, empezamos a pensar y estuvimos explorando distintas opciones.
Pero yo tenía capricho de un restaurante italiano, ¿sí? Hacía mucho tiempo. Y entonces adquirimos un local donde estábamos ahora, en el barrio de la Albaida, y pensamos, bueno, como este local no es alquilado, pues nos va a permitir hacer una prueba piloto tranquila, ¿no? Y conocer este negocio. Otra de nuestras características siempre ha sido ser muy prudentes, siempre aprender y hacer las cosas de menos a más, ¿vale? No tomar decisiones locas de crecimiento, no. La tomamos si podemos hacerlo, si no, no. Entonces, bueno, pues desarrollamos. Yo siempre digo que Bambola es un folio en blanco. A nosotros siempre todo nos había venido dado, ¿no? Pues la cueva ya era un modelo de negocio que nosotros hemos ido retocando y haciendo lo nuestro, pero ya estaba, ¿no? Pero Bambola era un folio en blanco. Y entonces hemos podido crear todo lo que hemos querido. Y ha sido muy divertido el proceso de creación, mucho. Hemos creado la carta desde cero. Hemos estado años creando la carta, haciendo catas todos los viernes. Eso era muy divertido. Y ha sido un proceso de creación extraordinario. Ahora vamos a abrir la segunda. Sí, en el centro de Granada, y vamos a explorar otra ubicación y vamos a ver cómo funciona ese modelo de negocio en otra ubicación más turística, más diferente, ¿no? Y bueno, pero es nuestro niño pequeño, lo cuidamos mucho porque además es algo muy diferente a la cueva, el tipo de servicio, el producto, todo diferente. Entonces, bueno, y es algo, todo es italiano, todo lo que hay allí es italiano, toda la materia prima, bueno, y lo hemos ido aprendiendo, contratamos a personas que nos ayudaron a conocer ese mundo porque no lo conocíamos y ya está. Y lo que hacemos es, en ese modelo de negocio, gestionar como sabemos hacerlo y ya está. Ángeles, ¿qué es para ti la felicidad? Equilibrio. Para mí felicidad es equilibrio y es también ilusión, ¿no? Yo creo que la felicidad, la ilusión es ese motor, ¿no? que hace que te levantes, que hagas cosas, y la felicidad es ilusión. Hace no mucho, y aquí, una persona me ayudó a hacer el discurso más importante de mi vida, que fue el discurso de la graduación de mi hijo Alberto, que terminaba bachiller, y entonces Eva me ayudó a hacer a comunicar ese discurso, y le estaré siempre agradecida porque fue uno de los momentos más felices de mi vida. Bueno, pues en ese momento yo le hablaba a los niños de mi graduación. Cuando yo me gradué, vino Enrique Rojas a hablarnos de la felicidad. Y entonces ha sido una constante en mi vida encontrarme con el asunto de la felicidad. Y él hablaba, y estoy muy de acuerdo, que la felicidad es ilusión. Es una ilusión que parte de una mente positiva. Entonces, bueno, yo trato de intentar tener ese equilibrio. A veces es difícil. Ser directora de una empresa con mucha gente donde ocurren muchas cosas al día, porque este sector es muy dinámico, entran miles de personas al día en nuestros locales, ocurren muchas cosas. Entonces, eso te genera mucha dispersión. Yo a veces tengo la sensación de estar muy dispersa, ¿no? Porque lo mismo estoy hablando de un local, que estoy hablando de sostenibilidad, de energía, y entonces tengo la sensación y entonces toda mi intención es siempre volver al centro, volver al equilibrio. Eso es muy importante, por eso te digo que el entrenamiento mental es sumamente fundamental para sobrevivir en este mundo. Bueno, en todos, pero en el mundo empresarial, fundamental. Totalmente. ¿Y cuál es esa ilusión que te mantiene viva? Bueno, mira, Fran, a veces le digo a mi hermano Julio, porque en la gestión de las empresas familiares solo estamos Julio y yo ya. Mis hermanos mayores pues se jubilaron. Y a veces a Julio le digo, Julio, recuérdame por qué nos dedicamos a esto. Porque a veces lo olvido. Y entonces ocurre algo que te genera esa adrenalina que dice, por esto. Una máquina que va entrando, un restaurante que vamos a abrir, una decoración, que te presentan una decoración y dices, esa es la adrenalina de construir cosas, de crear cosas, de alinear personas con un proyecto. Eso es una adrenalina. Por eso me dedico a esto. Y al final, Julio y yo siempre acabamos diciendo, pues nos dedicamos a esto por esto. Perdona un segundo, Ángeles, que es que me han mandado un contrato para firmar. ¿Pero qué estás haciendo, Fran? ¿Estás firmando un contrato? Sí, con Firmafy me mandan un contrato laboral y así pues mi chica de administración ya se lo he devuelto y ya tiene el contrato firmado el trabajador. ¿Sobre la marcha? ¿Tan fácil? Claro que sí, con Firmafy.
¿En cuánto va a cerrar la facturación en el 2024 o la del 2023 con la SIL? Pues sumando, en 2024 esperamos, sumando Zurita y la hostelería, en torno a 27 millones de euros. ¿Cuánto? 27. Madre mía. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, es una gran pregunta. Pues el futuro está en trazar el crecimiento de la compañía, cómo hacerlo, dónde, con qué marcas, con qué estrategia. Y la parte de la cárnica, que es un sector mucho más maduro, ¿no? Nosotros tenemos una industria cárnica muy singular, porque al final, con todos estos cambios, tenemos una industria cárnica que tiene, por un lado, su principal cliente, que es su cadena hermana de la cueva. Por otro lado, nos hemos enfocado en los últimos años al consumidor final a través de tiendas especializadas en carne que nosotros compramos, despiezamos, aliñamos. Es decir, que está muy cerca la producción de la venta. O sea, tenemos una información del consumidor final muy, muy directa y, por tanto, también somos capaces de trasladar esa competitividad en costes al consumidor final. Tenemos 3 tiendas así. Y luego, por otro lado, un tercio que vendemos al food service, ¿no? Que es a hostelería, también a distribuidores y mayoristas de toda la vida. Pero es una empresa cárnica muy singular porque no vamos al retail, no vamos a la gran distribución, eso hace ya años que no lo hacemos. En ese ejercicio de ser lo que queremos ser, pues tenemos esta fotografía de esta industria cárnica. Y hay un modelo de negocio muy bonito que inauguramos el año pasado en el Centro Comercial Nevada, que engloba las 2 cosas que sabemos hacer. Por un lado, carnicería y charcutería muy especializada con restaurante dentro, que se llama La Zurita. ¿Y qué tal? Bien, muy ¿Sí? bien. Bien, muy bien. Nos está dando muy buena alegría. Entonces, ese es un modelo de negocio escalable. Con lo cual, pues seguiremos, el crecimiento vendrá por seguir haciendo las cosas de forma diferente, siempre. Innovar no solo es sacar o tener eso, o llegar a productos que son completamente innovadoras, que no existían antes, sino también hacer las cosas de forma diferente. ¿Tienes previsto entonces nueva apertura? Aparte de Bámbola, ¿con la cueva tienes nueva apertura prevista? Sí. ¿Sí? Digo, es verdad que en este año no. Nosotros ahora acabamos ahora el día 31, abrimos nuestra segunda Bámbola, como decía. Acabamos una reforma integral de uno de los locales del centro de Málaga, que lo abriremos a principios de agosto. Y de momento este año no tenemos ninguna apertura prevista porque hemos abierto muchos locales en los últimos 2 años y necesitamos asentar nuestra estructura y gestionar y por tanto ahora ya este año no tenemos ninguna apertura. Pero sí, la cueva es un modelo de negocio muy escalable. Tenemos vocación de andaluces, de cadena andaluza. Y sí, continuamente nos ofrecen oportunidades, ¿sabes? A veces también saber decir que no es difícil. ¿Cuál es el consejo que más valoras de tu madre o de tu abuela? Pues mira, procurar hacer feliz a la gente que tengo a mi alrededor. Mira, yo pertenezco a una generación de mujeres muy exigentes con nosotras mismas, muy exigentes, porque hemos sido universitarias, estamos muy bien formadas, tenemos una familia y entonces tenemos una exigencia, una autoexigencia con nosotras mismas. Queremos ser las mejores profesionales, las mejores madres, las mejores amigas, las mejores mujeres, las mejores jefas. Entonces, todo esto te lo digo porque para mí ser buena jefa es muy importante. O sea, yo me lo pienso mucho cada día. ¿Cómo ser mejor? ¿Cómo hacer que la gente que tengo a mi alrededor quiera estar a mi lado? Y eso a veces implica tomar decisiones durillas porque tú tienes que entrenarte para ser una buena jefa. Entonces, ese es uno de mis mayores retos y lo pienso cada día, ¿eh? Entonces, hacer que las personas que estén a mi lado sean felices es una cosa que aprendí de mi madre. Qué bien. ¿Y cómo has conseguido equilibrar la parte empresaria de la parte personal para que ninguna de las dos flaquee? Bueno, vamos a ver. La persona con la que me casé, Alberto, al que le doy las gracias infinitas por ser mi compañero y por aguantarme cada día, ya sabía con quién se casaba. Yo me casé con 33 años y yo ya tenía una vida profesional forjada. Y
Yo soy así, yo soy una persona muy enérgica, muy dinámica, que me interesan un montón de cosas. Entonces, bueno, él ya lo sabe. Pero él, además, es que es una persona absolutamente corresponsable. Él, al 50%, bueno, o incluso más, en algunos momentos de nuestra vida, él ha dado el 100%. En un momento dado tuvo que dejar su trabajo porque tuvimos un problema con uno de nuestros hijos y ha sido una persona muy corresponsable. Y luego, pues, esforzándome mucho. Tengo poco tiempo para mí misma, esforzándome mucho, compensando esos momentos que no estoy y mucho equilibrio. Y mucha organización, ¿eh? A veces mi hijo me dice, es que tú gestionas la casa como si fuera una empresa. Digo, bueno, es que una familia es una empresa. Eso les sienta fatal que yo diga eso. Pero una familia es una empresa. ¿Qué es una empresa? Un grupo de personas que tienen una serie de objetivos y que se tienen que alinear a ese objetivo. Digo, pues esto es una familia. Ángeles, ¿un libro o película que les recomiendes? Memoria de África, sin duda. ¿Y por qué esa? Uy, porque engloba una muy buena historia, un paisaje, una fotografía maravillosa, una música maravillosa y es una de mis películas favoritas. ¿Sí? Yo me emocioné con esa película, o sea que... Sí, es preciosa. Es preciosa, sí. Dinos, Ángeles, un consejo que le daría a un emprendedor que esté empezando. Pues ponerse en movimiento. A veces analizamos tanto las cosas que nos paralizamos. Más vale un minuto de acción que 100 de análisis. Hay que analizar las cosas, pero hay que ponerse en camino. El camino es la meta a veces, ¿no? El camino es el aprendizaje. Totalmente. Bueno, pues ahora lánzanos una pregunta tú, a él y a mí. ¿Por qué crees que el mundo de la empresa puede ser interesante para un joven que se incorpora al mundo laboral? Bueno, es que realmente vivimos en una sociedad en la que lo que más prima es querer hacerte funcionario. Hace poco vi las estadísticas y es abrumador la cantidad de gente que espera salir de la carrera, presentarse en unas oposiciones y ser funcionario. Entonces, estamos ahí ante un problema grave de sociedad. ¿Qué puede llamar a un estudiante para que en vez de tomar ese camino, que digamos como que es el seguro, apueste por otro que es más inseguro, tiene muchos más riesgos, más baches y no es tan popular? La libertad que puede conseguir o el hecho de poder perseguir sus sueños y no cumplir el sueño de otro, sino el de esa propia persona. Es decir, cuando tú entras como empleado, como funcionario, al final colaboras en hacer realidad el sueño de otra persona. Pero ¿qué pasa con tu sueño? A lo mejor yo quiero ser artista y mi sueño es ser artista. Lo que pasa es que es más difícil perseguir tus sueños que adaptarte a un trabajo y más cómodo. Entonces necesitamos que haya una labor por parte de empresarios, por parte de más colectivos, de que se enseñe el mundo empresarial y se fomente más ese tipo de iniciativas para que muchos más jóvenes lo tomen como una alternativa y no lo tomen como algo que es lo que me queda. También conozco muchos casos de gente que está trabajando ya y el emprendimiento es la única alternativa a condiciones laborales injustas y a conciliaciones laborales que te exigen turnos de 10-12 horas, no remunerados evidentemente, y al final ven el emprendimiento como, no, yo me salgo de aquí porque quiero estar con mi hijo o porque quiero tener mi vida y no dedicársela a otra persona. Maravilla, muy buena respuesta. Sí, muy buena. Fran, yo cuando te conocí por primera vez y lo sigo pensando, lo que más me llamó la atención de ti fue tu sonrisa. Siempre sonrisa y eso me transmite muchísimo y me genera muchísimo. ¿Por qué crees que la sonrisa es un instrumento muy poderoso para todo? Para construir una empresa, un equipo. El otro día hice un post en LinkedIn sobre la marca personal. Hice una asociación diciendo que el logo de nuestra marca personal es nuestra cara. Y para dar tu mejor expresión, yo creo que la sonrisa es fundamental. Cuando tú sonríes, le estás diciendo a la gente, me gusta lo que veo, o sea, eres agradable, me siento bien. Entonces, bueno, yo sé que la sonrisa es algo que se lleva con naturalidad, la gente no puede forzar una sonrisa, pero creo que es muy útil para conectar con la gente. Y que es verdad que a veces, pues la gente que no suele sonreír, pues yo le recomiendo que intente, pues aunque sea, forzarlo un poco, porque al final estás haciendo mucho por llegar a la otra persona.
y yo creo que es fundamental. Es un arma poderosa, ¿no? Totalmente. Es un arma poderosa. Totalmente. Yo también lo creo. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo hacemos mucho. No lo hacemos mucho, ¿no? Es que... El otro día en una clase de Zumba, una profesora que nos dio una caña tremenda, se acercó y me dijo, me gusta mucho, bueno, era la primera vez que yo bailaba con ella y yo iba a traspié totalmente porque iba muy rápido y sus pasos eran completamente nuevos para mí, pero bueno, yo intentaba ir a su paso. Y me dijo, me gusta mucho cómo bailas, dice, porque estás todo el rato sonriendo. Digo, pues sí, es para engañar a la mente del esfuerzo que tenía y tal, pero bueno, también porque me lo paso bien, ¿no? Pero entendí que cuando alguien sonríe mucho, llama la atención, porque no es muy habitual. Sí. No es muy Porque habitual. No es nada habitual. Ser auténtico, esa es la cosa. Ya, Ser auténtico, normalmente nos ponemos una fachada de cara a todo el mundo. Y es difícil Porque tener esa tenemos sonrisa. miedo, porque tenemos miedo a que esa autenticidad se rechace, a que no estar a lo mejor a la altura. Son como miedos, ¿no? Eso, pero hoy en día ser auténtico es un valor en alza. Es un valor. ¿no? Es un valor en alza. Y ser disruptivo, ¿no? O fíjate, tú encarnas un estereotipo de empresario o un tipo de empresario, un estereotipo muy diferente, ¿no? Que rompe moldes. Y eso está muy bien. Está muy bien, porque hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Yo lo siento así y lo hago con mucha naturalidad. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias a vosotros, oyentes. Hasta aquí el podcast de esta semana. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram y TikTok. Y si tenéis algún comentario que dejarnos, no olvidéis que aquí abajo lo podéis Y hacer. no olvidéis de ir a las cuevas, que hay muchas cuevas. Exacto, seguid a la cueva, a Bambola y a Ángeles sobre todo, para darle más voz a su mensaje. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias a vosotros. Me he sentido muy cómoda y me he divertido mucho. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.